Saludos y bienvenidos a Enfoque. Se cumple ahora un año desde que Jimmy Morales llegara a la presidencia de Guatemala y los indicadores no son precisamente positivos. En lo referente al capítulo económico del país, el crecimiento parece haberse ralentizado y ha caído del 5% de hace un año al 2,8% actual. Por otra parte, la corrupción sigue en aumento y las políticas adoptadas por el gobierno en cuanto a sanidad, trabajo y justicia están frustrando las expectativas que tenían los guatemaltecos con el nuevo mandatario. De hecho, el nivel de popularidad de Jimmy Morales se ha visto reducido considerablemente después de que saltara a la luz pública un escándalo de corrupción que afecta a su hijo y a su hermano. Bueno, pues hoy en Enfoque analizamos la situación actual de Guatemala y debatimos sobre el deterioro del gobierno del presidente a un año de su toma de posesión. Para ello contamos con la visita de 4 invitados en nuestro programa. En primer lugar, damos la bienvenida a Iskra Soto, experta en asuntos políticos de Centroamérica. Iskra, un placer. Gracias, hola. Del mismo modo recibimos al politólogo Jesús Mesa. Jesús, bienvenido a Enfoque. Muchas gracias, un placer. Es un placer contar con Luis Esteban González Manrique, analista internacional y periodista del portal Infolatam. Manrique. Gracias, Jesús. Y por último, también damos la bienvenida a Rubén Herrero de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues el presidente Jimmy Morales cumple su primer aniversario al frente del gobierno de Guatemala con una espectacular caída en su popularidad que ha pasado del 80% que tenía en el momento de su toma de posesión al 20% actual. Después de que los guatemaltecos tuvieran que ver cómo su anterior presidente, Otto Pérez Molina, entraba en prisión por corrupción, la esperanza que representaba Morales, este cómico de televisión que se presentaba sin ninguna experiencia política, se ha ido desvaneciendo a medida que ha ido avanzando su mandato y se han ido conociendo sus resultados en la gestión. Bueno, pues comenzamos ya el debate escuchando una primera valoración de nuestros invitados sobre este primer año del presidente y la situación actual de Guatemala. Iskra. Sí, bueno, yo diría que, recordando que Jimmy Morales se presentó a las elecciones perfilándose como la alternativa a los políticos corruptos con el lema de ni corrupto ni ladrón, pues él ha demostrado que junto con su gobierno representan el continuismo de la vieja política y del sistema corrupto que afecta al Estado y al sistema político de Guatemala, que no tiene capacidad de resolver la crisis institucional y en el marco de la lucha de la corrupción pues sufre una crisis de representación y de legitimidad que lo ha llevado a tener menos del 20% de popularidad en el país. Ha caído muchísimo, como decíamos en el inicio del programa. Manrique, ¿ha habido algo diferente, viento fresco para el gobierno de Guatemala o todo sigue igual, tal como comentaba Iskra? Bueno, yo tengo la impresión de que los guatemaltecos y la mayoría de los analistas especializados en la región están muy decepcionados, pero de alguna manera era previsible porque Morales no tenía antecedentes políticos, no tenía formación, lo benefició simplemente el hecho de que nadie sabía nada de él, no tenía pasado. De alguna manera era una diferencia en contraposición al régimen anterior. El presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, dijo que el Partido Patriota fue una empresa criminal dedicada al expolio del Estado. Entonces, esa fue la realidad que se encontraron en las elecciones del año pasado y se aferraron a esta figura desconocida, pero fue una apuesta fallida, evidentemente, porque él no tiene presencia, no tiene liderazgo, no tiene una autoridad pública, no se le nota gobernar, y de hecho llegó además a través de un partido nodriza que había sido formado por ex militares vinculados a la represión. En fin, los antecedentes no ayudaban. No, sin embargo, sí que tenía bastante respaldo, un 80% que después ha ido disminuyendo, ¿no? Realmente fue elegido presidente Jesús con una alta popularidad que se ha ido desinflando en este año, en tan poco tiempo, además. Sí, efectivamente, y esa caída de popularidad nos lleva al punto de partida de la cuestión ahora tras un año en el gobierno, que es el temor quizás al fracaso del presidente, un presidente neófito, inexperto, del que hay
poco que rescatar quizás en estos 12 meses de mandato, dado que, bueno, al frente del gobierno se ha generalizado, por un lado es bueno que se generalice una movilización social que demande aún más por parte de su gestión, pero esta movilización social se ha generalizado porque no está produciendo grandes cosas. Hay un gran malestar con la agenda del gobierno, que es un tanto impalpable, vacía, estéril, laxa. Ganó una elección presidencial con una campaña muy buena, basándose en un lema ni corrupto ni ladrón, pero que, bueno, pues que parece que se fundamentó en garantizar lo que él no era y ahora está demostrando lo que realmente es. Quiero decir, no un inepto, pero sí un inoperante. Es muy difícil gestionar los conflictos políticos, no es comedia. Bueno, pues poco que rescatar por ahora en la mesa de enfoque. Rubén Herrero de Castro, ¿cuál es tu opinión sobre este año de gestión de Jimmy Morales? A ver, es que las dinámicas geopolíticas que han venido pasando en estos últimos años pues han llevado a determinados resultados electorales. Jimmy Morales, pues una persona, vamos a decirlo, bien intencionada, pero sin experiencia política. Bien, a mí me puede gustar pues el carácter liberal que puede tratar de imprimir a la economía, pero eso no quiere decir que sepa cómo hacerlo. Evidentemente, mejor él que la izquierda o la izquierda radical, claro. ¿Pero qué fue lo que encantó a los guatemaltecos entonces en su discurso en campaña? Su pasado no político. Su pasado no político. Era, claro, Guatemala, que pues desafortunadísimamente tiene una crisis, bueno, y problemas estructurales, no son coyunturales, son estructurales, de pobreza y corrupción. Sí. Una persona que se presenta sin ningún pasado político, pues es bien recibida. A ver si ya que los profesionales de esto no lo resuelven, veamos si esta persona, que viene de un mundo completamente ajeno, bueno, él ya había sido alcalde, si no recuerdo mal, o se había presentado, él ya tenía una cierta trayectoria política, pero no con poder. Y las cosas son, pues, como son de difíciles. Si él seguramente estará bien intencionado, pero en un país como Guatemala, donde tiene un ratio de impunidad el crimen como el que lo tiene y un ratio de corrupción como el que tiene Guatemala, es muy difícil, no digo imposible, pero desde luego tiene que haber una catarsis, y Guatemala, desgraciadamente, no tiene los medios para afrontar esa catarsis, ni materiales ni humanos. La corrupción, sin duda, el talón de Aquiles de Guatemala. Precisamente, Iskra, tú comentabas al inicio de tu argumentación algo sobre la corrupción. Pues el pasado mes de septiembre un juez le retiraba el pasaporte al hijo y al hermano del presidente por un supuesto delito de presentar facturas a nombre de un restaurante muy ligado, por cierto, al mandatario, por unos $12.000. Es poco dinero, pero ya hay una sentencia judicial, o al menos hay una decisión por parte del tribunal de retirarle el pasaporte a un familiar, algo relacionado con el presidente. ¿La corrupción comienza a acechar a Jimmy Morales? No, bueno, vamos a ver. Yo creo que la corrupción es un problema sistémico del Estado de Guatemala y que viene desde muchas décadas atrás. O sea, hay que tener claro que la corrupción no empieza con Otto Pérez Molina ni con el Partido Patriota. Es ahí cuando se destapa, por decirlo de alguna manera, la caja de Pandora y empiezan a salir a la luz pública una serie de cosas y de elementos que se vienen denunciando desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos de izquierda, desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la firma de la paz. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El escándalo puntual del hijo y del hermano de Jimmy Morales, pues están retenidos, están con prisión preventiva. Tengo entendido que están en la cárcel de Matamoros. Creo que es un poco más de $12.000, creo que son $35.000, algo sí, el monto así. No es importante. O sea, realmente, bueno, yo creo que en términos de corrupción nada es absurdo, ridículo e insignificante. O sea, se comete corrupción o no se comete, punto. Pero que también está vinculado a Anabela de León, que era la registradora de la propiedad durante el gobierno de Otto Pérez Molina, que además está imputada por escándalos de corrupción y por grandes redes que se hicieron y que se usaron a través del registro de la propiedad en Guatemala, donde están implicados el hermano de Jimmy Morales y el hijo también. O sea que la factura simplemente es
algo que se ve, pero... Bueno, luego vamos a tener tiempo para ampliar en el tema de la corrupción, pero entremos ya a analizar la situación económica de Guatemala después de este año de mandato de Morales, y lo cierto es que, si bien el país ha seguido creciendo, también ha experimentado una desaceleración que ha dejado el PIB a final de año en el 3,1%, casi un punto menos que el ejercicio anterior. Del mismo modo, el índice mensual de actividad económica se ha reducido a la mitad durante el último año, si tomamos como referencia el 2015. ¿Cuáles son las razones de esta caída en el crecimiento y qué grado de responsabilidad puede llegar a tener el gobierno de Jimmy Morales? Jesús. Vuelvo a lo mismo, son ya 12 meses de ejecutivo y en toda su agenda de gobierno no ha impulsado el desarrollo económico en su país. No ha conseguido poner freno a la herencia recibida, tampoco ha ampliado la cobertura educativa, que es un gravísimo problema en el país. Ni la cobertura educativa ni la cobertura sanitaria. Hay muchísimas personas, se calcula, el último informe, creo que incluso que era del INE, hablaba de que más del 60% de las viviendas no contaban con ningún tipo de cobertura sanitaria ni estaban adscritas a la seguridad social. No ha ampliado ni mucho menos la representación indígena, ni ha solucionado problemas de racismo ni discriminación que no son económicos, pero también no hacen más que sumar un poco de tensión al desequilibrio, a la profunda disfuncionalidad que está sufriendo Guatemala. Ahora se avecina... Esas son consecuencias de alguna manera del poco crecimiento que está teniendo Guatemala, pero me gustaría ahondar por lo menos en las causas. No sé si tú tienes otra óptica también, Manrique, de por qué esa desaceleración de la economía en Guatemala y que Jimmy Morales no ha podido paliar desde el gobierno. Tiene mucho que ver con la situación de la economía regional, que no son buenos tiempos, y no creo que se vaya a poder recuperar la economía regional, y todavía estamos en la fase bajista todavía del ciclo. Es un país que depende mucho de las exportaciones a los Estados Unidos, por el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con América Central, y el mercado mexicano. México ha crecido el 2%, es una economía muy mediocre, pero hay que tener en cuenta que el mayor crecimiento del año pasado y de este año ha sido el Perú, que son 3,5%, que es bastante bajo, y son las mejores cifras, porque la Argentina, Brasil y Venezuela terminaron con caídas, con contracciones, y Venezuela del 10%. Colombia, sí, en realidad Guatemala se ha mantenido bastante en un nivel de crecimiento bastante óptimo en referencia al resto de países. Dentro de lo que cabe. También hay que tener en cuenta un dato muy importante, y que además se va a ver afectado directamente por lo que va a ocurrir en los Estados Unidos en los próximos meses con las expulsiones, que el 40% de los ingresos totales del país son las remesas de los 3,5 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. El año pasado enviaron 7.100 millones de dólares en remesas. Es el 10% del PIB. O sea, en realidad el primer ingreso de Guatemala es la exportación de sus propios ciudadanos, que muchas veces trabajan clandestinamente sin derechos laborales en Estados Unidos. Luego vamos a hablar precisamente de las políticas de Trump, cómo pueden llegar a afectar directamente a Guatemala y al gobierno de Morales. Pero Iskra, otro dato importante, además interesante que destacar, es la inflación, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística del país, Guatemala cerró 2016 con un 4,23% de inflación, un punto por encima del 3% aproximadamente del año anterior. ¿A qué se debe este repunte de los precios y cómo va a afectar sobre todo al colectivo, bueno, a la pobreza en el país, ¿no? A gente que se descuelga, digamos, de esa clase baja media? Bueno, yo creo que, a mí me gustaría retomar un poco del punto anterior, y es cuando yo empecé mi intervención diciendo que que Jimmy Morales y su gobierno representaban la continuidad de la descomposición que tiene el Estado de Guatemala y sus instituciones. Eso quiere decir que en Guatemala, un país de 16, 17 millones de habitantes, donde un 83%, publicaba uno de los diarios de mayor circulación en el país, de las personas viven por debajo de los niveles umbrales de la pobreza, y de eso el 25% vive en pobreza extrema, es decir, más de 3 millones de habitantes viven en pobreza extrema. La economía de un país evidentemente tiene que verse debilitada. En el informe de Naciones Unidas del PNUD de Desarrollo Humano del 2015 planteaba que el crecimiento
crecimiento económico que había tenido Guatemala en Centroamérica era el más alto, pero sin embargo también decía que el indicador de desigualdad en la región también era el más alto, Guatemala, por este nivel de empobrecimiento de la población que hay como consecuencia de todo lo que vamos a hablar a lo largo del programa. Ahora, la crisis económica, la inflación, también responden a lo que vamos a hablar a continuación, que es el tema de la lucha de la corrupción, lo que está pasando con la CICIG, etcétera, etcétera, porque en Guatemala había mucha liquidez y mucho dinero circulante. Sin embargo, con el combate que se está haciendo en contra de la corrupción, con la cantidad de restricciones que se están aplicando a través de la CICIG, a través de las políticas introducidas y apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, a través de planes específicos para Centroamérica, de dinero que la semana pasada Ted Robinson entregó un cheque de $7 millones para combatir la corrupción, etcétera. Todas estas cosas que están pasando provocan que haya una retracción de la moneda circulante, y eso genera también una especulación con la moneda y la inflación y la elevación. O sea, la lucha contra la corrupción tiene un impacto negativo en la economía en Guatemala. De cierta manera sí, porque no hay que olvidar que en un país tan empobrecido, tan pobre, que su economía subsiste fundamentalmente a través de exportación de capitales privados y que queda en las manos del 4% de la población, finalmente el dinero circulante proviene del narcotráfico, del crimen organizado y de todo el lavado de dinero que hay que hacer para sustentar ese sistema. Y hablamos de la inflación, y esto apunta directamente a la canasta básica vital, que incluye gastos como alimentos, educación, salud, vivienda, transporte, entre otros, ¿no? Rubén, aumentó en 2016 $90. Esto, lógicamente, afecta directamente a colectivos de pobreza como los que comentaba Iskra anteriormente, ¿no? Bueno, la situación macroeconómica, podemos decir así, entre un 4 y un 5% de inflación para el área, yo diría un dato inaudito, ese dato. Sí, se habla más del incremento, más que del número en concreto, ¿no? Es un punto recordemos, más... por ejemplo, la inflación que tiene un país como Venezuela, o sea, nadando en petróleo. Pero, por ejemplo, el caso de Guatemala, evidentemente, todo lo que suceda en Guatemala que altere mínimamente la macroeconomía repercute en las clases más empobrecidas, las clases más desfavorecidas. Sinceramente, yo el tema de Guatemala es tremendamente complicado. Es que no se puede explicar con un movimiento de la inflación, con un aumento de la cesta básica. Es que es una cuestión estructural que hay que remover desde abajo. No se puede conseguir nada. Es como en el caso de México, no puedes hacer nada si estructuralmente no cambias los cimientos de ese país. ¿Cómo cambias los cimientos de un país con ese problema endémico estructural que está cada vez más profundo? Son cimientos cada vez más profundos. Sí, evidentemente, en las clases más desfavorecidas, en cuanto un mínimo indicador se toca hacia algo peor, se empeora ese indicador, van a sufrir más. Yo realmente creo que la política liberal que trata de llevar a cabo Jimmy Morales puede ser el recetario adecuado, económicamente hablando, pero si tú no remueves las lacras políticas y de corrupción y de violencia extrema, la vida no tiene ningún valor en Guatemala, la vida humana. Entonces, si tú no remueves este punto de la ecuación, sí, tú puedes hacer recetas que para mí son las adecuadas, liberales, pero no vas a solucionar más allá de alguna situación coyuntural. Pero es muy interesante lo que comentaba Iskra hace un momento en cuanto a la lucha contra la corrupción. Hay que remover la corrupción, supuestamente, lógico, pero Manrique, cuando se remueve o se intenta luchar contra ella, precisamente la economía se resiente, porque mucha de la economía que existe en el país es informal y viene a través de, como decimos, del narcotráfico y de otras redes. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué se hace primero? ¿Se reestructura, luego se lucha contra la corrupción o al revés? Es un laberinto. Sí, claro, y es muy difícil saber por dónde vas a comenzar. La cuestión es que hubo demasiada confianza en que las elecciones y una liberalización de la economía iban a crear un círculo virtuoso que iban a arreglar todos los mecanismos del Estado por añadidura, que iba a caer por su propio peso, pero eso no ha ocurrido prácticamente en ningún país de la región. Porque no es suficiente. La seguridad jurídica de un país depende mucho de
mucho de la independencia del Poder Judicial, y eso es lo que está fallando prácticamente en todos los casos, porque si tuviéramos poderes judiciales más eficaces, la corrupción estructural se disminuiría. Lo que pasa es que el problema es el Poder Judicial, ¿no? No se le ha dado los mecanismos suficientes, los recursos suficientes para que los jueces y los fiscales tengan independencia para actuar. No se ha hecho nada desde el nuevo gobierno. No, por lo menos en Guatemala está la CICIG, que ha tenido todo un equipo jurídico, ¿no? Además con juristas extranjeros, que es lo que ha permitido, por ejemplo, la caída de Pérez Molina se debió en gran medida a las actividades de la CICIG. O sea, de hecho, Guatemala puede apelar, puede esgrimir ese dato favorable, pero no es suficiente, falta mucho más todavía, y hasta que no se remedie esto va a ser muy difícil. Es muy interesante la experiencia de Brasil. Toda la operación de Lava Jato ha sido por reformas que hicieron los propios gobiernos del Partido de los Trabajadores para dar independencia al Poder Judicial, y se comienza con los sueldos. Y sin embargo, incluso tienen un lío tremendo en cuanto a política, en cuanto a corrupción. Brasil está viviendo uno de sus peores momentos a nivel de estabilidad. Pero es cierto que a nivel de justicia, Jesús, ¿cómo lo ves? ¿Ha aportado algo Jimmy Morales en ese sentido? ¿Ha hecho alguna reforma que le dé aire fresco, digamos, a ese capítulo? Jimmy Morales hizo campaña y presentó un documento de 5 páginas. Con 5 páginas ya tenía una línea estratégica para supuestamente cambiar el país y volver a la senda de la luz. Y uno de sus pilares, por supuesto, tolerancia cero a la corrupción, y sobre esa intolerancia a la corrupción se fundamentaría, entre otras, la seguridad integral y también la seguridad jurídica. No es un reto, es un desafío, de momento creo que inalcanzable para el Estado guatemalteco, que carece estructuralmente, es cierto, de muchísimas infraestructuras institucionales. El desafío que tienen principalmente Jimmy Morales en su agenda es la reforma institucional muy profunda que recupere la salud democrática. Es necesaria una independencia judicial y es necesario aplicar muchísimas políticas públicas de transparencia. Una por ejemplo, es el ejemplo idiosincrático de la experiencia guatemalteca, es la propia Comisión Internacional contra la Impunidad que hemos traído aquí a la mesa. No fue más que una importación de justicia auspiciada por las Naciones Unidas para poder aplicar la justicia en el país, porque estaba totalmente secuestrada por estas raíces clientelares del presidencialismo corrupto que ha habido durante mucho tiempo en el país. Y en cuanto a la economía, la desaceleración de la economía, el progreso de la inflación, pues es un país que en el contexto regional y por las contingencias, fundamentándose en unos ingresos bajos, medios, con una muy alta tasa de desigualdad, es el cuarto en la región, el cuarto país más desigual, y con una muy deficiente recaudación también, pues no hace más que alimentar un ciclo vicioso que destruye el modelo de bienestar, destruye también el empoderamiento de la sociedad civil y, por supuesto, no atrae ningún tipo de inversiones. Vamos a volver con la economía en un instante, pero me gustaría cerrar el turno también con Iskra en referencia a la justicia. A la justicia. Sí, bueno, en relación a qué ha hecho el gobierno de Jimmy Morales, yo creo que Jimmy Morales está en medio de esta dicotomía en la que está obligado a luchar y a combatir contra la corrupción, pero al mismo tiempo es muy difícil combatir la corrupción al lado de las personas que la han generado y le han provocado. ¿Qué dificultades encuentra un gobierno? Son todos estos militares jubilados Bien. que crearon la trama de corrupción en el puerto, en las aduanas y en una serie de escándalos que se han ido destapando a lo largo de los 2 últimos años o de los últimos 20 meses. ¿Qué es lo que pasa? En este gobierno sí, efectivamente, han impulsado una serie de iniciativas, lo que no sabemos es si se van a condensar, si se van a consolidar y se van a implementar de cara a futuro. Hay una iniciativa de reformas constitucionales en materia de justicia que se han elaborado de forma participativa en compañía de la CICIG, de la sociedad civil y de este duplo que obliga la ley para el funcionamiento de la CICIG entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica no es que las estructuras en sí mismas
no funcionen. El problema es las personas que están dentro de las instituciones. ¿Cómo y por qué se ponen ahí? O sea, ahora en estos momentos están bajo investigación y bajo cuestionamiento magistrados, jueces y diferentes personalidades que conforman la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y los jueces en las diferentes instancias de los juzgados normales, ordinarios de Guatemala. El problema de esto está en que en la naturaleza y cómo se gesta legalmente la elección de estas personalidades, que se hace a través del Congreso de la República. El Congreso de la República a través de votos, evidentemente. La bancada, no podemos olvidar que el bloque parlamentario de Jimmy Morales entró con minoría. ¿Y qué fue lo que pasó a lo largo de los últimos 12 meses? Que ese grupo parlamentario se ha ido incrementando y se ha ido fortaleciendo en número y en miembros representantes a través del transfugismo de diputados que vienen del grupo del Partido Patriota, del PP, y de otros partidos como el Partido Líder, que también es uno que está vinculado directamente a escándalos de corrupción y demás. Entonces ahora tienen mayoría en el Congreso, cosa que hace 12 meses no tenían. Y ellos, en la repartición de las comisiones que se hizo ahora en el mes de enero, cuando hubo cambio de presidencia del Congreso, pues han elegido personas estratégicas que posteriormente tendrán que elegir dentro de las comisiones al representante, al defensor de los derechos humanos de Guatemala, a los jueces, a los magistrados, etcétera. Entonces finalmente es la pescadilla que se muerde la cola, es el que inventa la ley, inventa la trampa, o sea, es eso, es el laberinto de no llegar nunca. Claro, no romper con el círculo vicioso. Entonces es esa dicotomía, tengo que luchar contra la corrupción, pero ¿cómo lo hago cuando estoy en medio de todos estos personajes que han llevado a Guatemala a lo que está? Que Guatemala realmente necesitaría una suerte de presidente Kwan, ¿no? El presidente de Singapur, que él llegó, aquello pues Singapur era un erial, una excolonia abandonada, y el presidente Kwan transformó Singapur, ¿cómo? Con una batalla sin cuartel contra la corrupción, bien, y necesitarían una suerte de presidente Kwan. Pues yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El presidente Kwan eligió para Singapur la prosperidad, el presidente Obiang, el dictador Obiang en Guinea, eligió para su pueblo pues pobreza, miseria y el enriquecimiento del petróleo. Yo creo que en Guatemala debería surgir una figura, parecía que podía haber sido Otto Pérez Molina, pero claro, al final Otto Pérez Molina precisamente trajo ese sistema de justicia que a él le ha llevado a prisión, que esto es un cambio muy significativo respecto a todo lo anterior, que un presidente termine en prisión por sus propias reformas. Pero la reforma no la hizo él, perdona que te interrumpa, o sea, la CICIG, ese duplo Ministerio Público, sí, pero, y CICIG es consecuencia, está dentro de los acuerdos de paz que se firmaron. Pero lo habilita él, o sea, porque está obligado a pero hacerlo. Dime, Iskra, si no te parece un cambio dramático, positivo en la situación, que el presidente se haya visto sometido a la acción de la justicia. Pero estaba obligado, según dice Iskra, estaba obligado, no fue una cuestión voluntaria. Y todo el mundo en Guatemala está obligado a muchas cosas y nadie ha cumplido nada en Guatemala, pero yo creo que Guatemala necesita un presidente Kwan que termine de raíz con la corrupción. Y si esta figura no aparece, las raíces serán cada vez más profundas, cada vez más profundas. Es que, claro, Singapur tuvo la bendición de tener al presidente Kwan. Jesús. Pero Rubén, más que Pérez Molina, yo creo que se han depositado muchas esperanzas quizás en Morales, por el guión seductor y encantador que tuvo. Me remito a la democracia de audiencias, ¿no? En amplios periodos de sometimiento y prolongados de desapego, de desafección hacia la clase política que ha estado acumulando casos de corrupción, la masa social tiende a mostrar su afecto por outsiders o por gente sin experiencia o candidatos ajenos a los partidos tradicionales. Ahí es donde se ha visto encarnado quizás una cierta esperanza en Jimmy Morales, que ha sido también, en cierta parte, la desilusión del primer amor, ¿no? Ya nadie se ríe de sus chistes, ahora él es incapaz de explicar su relación con la oligarquía militar, que es la que ha ido auspiciando todas estas corruptelas que, como decía Iskra, ya vienen desde hace mucho tiempo produciéndose. No es cosa solo del PP, es del Partido Patriota, es un elemento endémico, sistemático y hasta cierto punto endogámico dentro del Estado guatemalteco, y Jimmy Morales no está consiguiendo
dar respuesta, desenredar, ¿no? Desenredar eso, porque no ha sido más que un maquillaje, una máscara que ha colocado el Frente de Convergencia Nacional para maquillar de manera elocuente un poquito ese esperpento de ideario reaccionario. Es que el bagaje que tiene Morales sí. No se lo permite, Rubén. Es que, claro, yo creo que no es simpatizando con él, simpatizando con el Frente de Convergencia, simpatizando con su recetario liberal. O sea, yo no soy dudoso de no simpatizar con él y con el Frente de Convergencia y con el anterior presidente. Pero es que él no tiene las habilidades necesarias para regir un país, y menos un país que no es que necesite velocidad crucero, que necesita una transformación radical. Entonces, claro, un cómico, con todos los respetos, que llega a ser presidente de gobierno, yo creo que le faltan esas habilidades necesarias. Tampoco las tenía Óscar Berché. O sea, Otto Pérez Molina es un militar que tiene una carrera y una trayectoria política de muchísimos años, pero Óscar Berché tampoco tenía esa capacidad, esa habilidad y ese conocimiento de experiencia política. De Óscar Berché se decía es un buen tipo, pero no sabe gobernar, etcétera. Pero sin embargo la situación de la geopolítica, la situación y el momento político que se está viviendo en estos momentos no era la que tenía Óscar Berché. Óscar Berché siguió teniendo y alimentando las tramas de corrupción, su gobierno siguió viviendo y haciendo fortunas a partir de todas las estructuras que están siendo desmanteladas en este momento, o sea, la red de corrupción en las aduanas, la Secretaría de Obras de la Mujer del Presidente, la SOSEP, en aquel momento importaba cantidades de pollo, leche en polvo, maíz, etcétera, como donaciones para las obras sociales de la esposa del presidente, y después las vendían en mercado negro. O sea, es que se forraron. Sin embargo, el momento político que atraviesa Jimmy Morales, o sea, no tiene nada que ver con su experiencia política, sino que tiene que ver que esa estructura que lo llevó a gobernar, que fue el FSN, que es una red de militares acusados de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Pero no están condenados, ¿no? No, todavía no, pero estarán, espero. Ah, bueno. Entonces, todo esto no puede funcionar como tradicionalmente lo ha hecho, porque esta lupa bajo la que está colocada Guatemala de la lucha y la depuración del Estado, la lucha contra la corrupción, que además tiene la vigilancia permanente del gobierno de Estados Unidos, no lo permite. Vamos a dejar un tiempo para Manrique, que hace tiempo que no interviene, para cerrar un poco el capítulo de la justicia y de esta estructura, ¿no?, que estamos analizando en la mesa. Manrique. Sí, claro, sobre lo que decía Rubén de Singapur, lo que pasa es que Singapur tuvo una minoría china muy importante, que Lee Kuan Yew viene de esa minoría china. Además tenían las estructuras jurídicas del Imperio Británico. Estamos hablando de un mundo muy distinto. No, pero Singapur estaba en el subdesarrollo cuando... Sí, claro, era un pantano. Era un pantano, pero tenía instituciones legales heredadas de la tradición británica y la ética del trabajo. Bien, vamos a volver a Confucio. La cuestión es que el problema es que tenemos deformaciones culturales muy grandes. O sea, Guatemala es una ciudad, es uno de los países que tiene unas mayorías indígenas más grandes de América Latina, con Bolivia. Entonces es una sociedad racista. Marta Casaus ha escrito muchos libros sobre la discriminación racial. Un poco el desprecio a la vida tiene mucho que ver con el racismo cotidiano que viven los guatemaltecos. Hay una estadística impresionante que en los últimos 12 años, en los 3 países de América, del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, ha habido 187.951 homicidios en 12 años. Hay que tener en cuenta que la guerra civil en Colombia ha causado 200.000 muertos en 50 años. O sea, tenemos el grado de violencia más alto del mundo fuera de una zona de guerra, e incluso en Honduras se producen tantas muertes como en Siria, anualmente en proporción a la población. Es decir, que estamos hablando de cuando se cometen semejantes violaciones de los derechos humanos, hay una complicidad de todas las instituciones del Estado, si no activamente, por lo menos pasivamente. O sea, ni la policía, ni las fuerzas de seguridad, ni el Poder Judicial cumplen la labor que les corresponde, que es la protección de la seguridad de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto en un año ni en un gobierno?
Es muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a volver a la clave económica, aunque sea en clave internacional, porque es interesante ya que Guatemala se podría beneficiar de la salida de Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El sector textil guatemalteco podría celebrar la decisión del presidente Trump, ya que esto podría beneficiar en que las compras se mantengan en el país y no se trasladen a otras naciones, como por ejemplo Vietnam. Hay que destacar que el sector textil en Guatemala ha sido el principal generador de divisas por exportaciones en las últimas 2 décadas. Así que bueno, en términos generales, Jesús, ¿cómo le va a afectar a Guatemala la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? Todos los países lo están analizando. En el caso de Guatemala, ¿cómo lo ves? Así de entrada, bueno, también dejar sobre la mesa que mientras que el mundo se encuentra receloso y escéptico ante un Trump impredecible, pues Jimmy Morales hace poco dijo ver oportunidades en su administración. Yo pongo en duda hasta qué punto hay oportunidades en una administración con una retórica tan proteccionista, siendo Estados Unidos el principal socio económico para Guatemala, al menos en lo que a exportaciones de este país se refiere. Bueno, en el caso del tratado, por ejemplo, del TPP, lo que comentábamos, quizás se ve beneficiada. Efectivamente, se ve beneficiada, puede, no lo sabemos aún, si deja de llegar textil vía Asia y empieza si es que desde luego Estados Unidos no quiere negociar o renegociar un nuevo tratado comercial con esa zona y sin embargo va a derivar toda su demanda hacia Guatemala, que tampoco se sabe. De todas maneras, no creo que las exportaciones guatemaltecas sean residuales para todo lo que es el negocio, el comercio global estadounidense, pero sobre todo yo estoy con Esteban, el ámbito más preocupante para el país no puede ser otro que las remesas. Si comenzamos, si en este momento va a haber, con la amenaza Trump, un gran retorno de los guatemaltecos que viven de manera irregular actualmente en Estados Unidos, pues uno de los principales aportes para el PIB en Guatemala cae, que son esas remesas. Yo no soy... Es un 11% del PIB del país, lo comentaba anteriormente Manrique. Hasta 7.000 millones... 7.000 millones de dólares en 2016 en cuestión de remesas. Entonces me permito ser bastante escéptico y mantener ahí la incertidumbre en esta relación Trump con Guatemala. Porque esa política es clara de antiinmigrantes, y esto puede golpear seriamente, ¿no?, la economía de Guatemala. Yo tengo mis dudas porque si bien es cierto que el sector industrial más desarrollado que tiene Guatemala es el sector textil, no es un sector que tenga o que represente un beneficio directo a la economía nacional. O sea, como hablábamos al principio, las riquezas en Guatemala se concentran en el 4% de la población total del país. La mayoría de fábricas textiles que hay en Guatemala son maquilas, cuyos propietarios son taiwaneses, son asiáticos que vienen e instalan una maquila, empresas norteamericanas de grandes marcas, etcétera. ¿Y en cuanto a las remesas, entonces? En cuanto a las remesas, yo no tengo mis dudas, porque se habla mucho de lo imprevisible que es Trump, de las políticas que va a empezar a implementar, pero sin embargo los datos, por ejemplo, te dicen que en el 2014 las deportaciones masivas incluyeron de guatemaltecos, 96.000 guatemaltecos fueron deportados en el 2014. En el 2015, 105.000 deportados. Y en el 2016 esto aumentó en un 13% en relación al año anterior. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que a partir de ahora vayan a empezar las deportaciones masivas. Es algo que responde a la política migratoria norteamericana de un Estado imperialista que no importa quién gobierne, si sea demócrata o sea republicano. Y bueno, o sea que no... ¿No crees que vaya a afectar demasiado? No o por lo menos que no cambie mucho. Rubén. Yo no creo que tenga nada que ver el Estado imperialista, ¿no? Bueno, eso es una retórica un poco. Estados Unidos, como cualquier país, tiene una ley de inmigración que trata de cumplir. Es verdad que con el presidente Trump se va a intensificar el cumplimiento de la legislación vigente, que todo país tiene que tener un control de fronteras y un control de su inmigración. No conozco ningún país que alegremente diga
No hay política de inmigración, no hay fronteras, que entre y salga todo aquel que le apetezca. Lo que va a hacer el presidente Trump es intensificar. Esto no responde a ninguna historia imperialista ni a ninguna historia no imperialista. Esto responde al sentido común y al ejercicio del buen gobierno y de la responsabilidad de un gobierno. Evidentemente se va a intensificar. Y en esa cuestión, sí, va a haber la cuestión de las remesas que tú mencionabas, sí, pero también va a haber ¿qué relaciones bilaterales? Porque al presidente Trump parece ser que lo que le gusta más es establecer relaciones bilaterales justas, como él dijo cuando gana las elecciones, hablar de relaciones bilaterales justas. Yo realmente sí creo que por ahí puede ir la orientación de su política exterior. Relaciones bilaterales justas donde tratarán... Sin acuerdos globales, ¿no? Más bien bilateral. Manrique, tu punto de vista sobre el tema de las remesas, sobre todo. Bueno, las remesas van a tener mucho que ver con la política inmigratoria. No es tan fácil deportar masivamente a inmigrantes irregulares. Generalmente las experiencias que han habido se han estado plagadas de violaciones de los derechos humanos. El problema es que México puede defender a sus ciudadanos porque tiene 60 consulados, casi 40 consulados a lo largo de los Estados Unidos. Guatemala no creo que tenga más consulados que Nueva York en Los Ángeles. Entonces se van a ver muchos desprotegidos. Pero sobre todo creo que la principal exportación de Guatemala a los Estados Unidos son textiles. Fueron el año pasado 1.400 millones de dólares, que es significativo. Pero el problema es que esto ingresa a los Estados Unidos con arancel cero gracias al CAFTA. Ahora, el CAFTA es peanuts, que dicen los americanos, ¿no? Es muy poca cosa en relación al NAFTA, pero todos los países que tenemos tratados de libre comercio con los Estados Unidos no sabemos qué va a pasar con ellos. Porque si el NAFTA desaparece, ¿por qué no puede desaparecer el CAFTA también? O el TLC que tiene Estados Unidos con Colombia, con el Perú. Todo está en revisión, ¿no? Vamos a avanzar, porque la situación de Guatemala, un año después de la llegada de Jimmy Morales a la presidencia, ocupa gran parte de las informaciones en medios de comunicación nacional e internacional. Es momento de hacer un repaso por las portadas y titulares más destacados en este sentido en nuestro enfoque de prensa. En la web Publinews, Guatemala empeora su posición en el índice de percepción de la corrupción 2016. El país ocupa el puesto 136 de la lista de más de 170 elaborada por Transparencia Internacional. La agencia de noticias EFE destaca: el presidente de Guatemala visita a sus familiares presos acusados de corrupción. Morales ha reconocido que pasa una situación difícil, pero ha aclarado que como presidente dejará el caso en manos de la justicia y que será respetuoso del imperio de la ley. El periódico digital de Centroamérica y del Caribe señala: caso de corrupción afecta imagen de Jimmy Morales. La imagen de Morales se agravaría al considerar el bajo nivel de simpatía que posee y el incremento de las críticas hacia su primer año de gestión, por lo que debe mantener un buen desempeño a fin de rescatar el riesgo de percepciones negativas. En la sección internacional del periódico El País, Jimmy Morales, de la ilusión al desencanto. Tras el primer curso de su mandato, el gobernante es percibido como un hombre con buena voluntad, pero inexperto y rodeado por tahúres del Mississippi que lo manejan a voluntad para que las estructuras criminales incrustadas en todo el aparato estatal puedan continuar con sus tropelías. La W Radio titula: Guatemala creó 12.695 puestos de trabajo formal y digno. La ministra de Trabajo y Previsión Social dijo que desde su cartera, todas las gestiones tuvieron como fin conseguir empleo digno, con especial atención a las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y población rural. Y cerramos en la web de TVN. Guatemala ve con preocupación y cautela las acciones de Trump con la migración. El canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, afirmó que su país observa de esta forma las acciones que tomaría el gobierno de Estados Unidos con relación a la migración y observó que las remesas representan el 40% de los ingresos de su país. Nos quedamos con uno de esos titulares que hablaba de la situación del empleo en el país. Según el gobierno de Morales, se han creado más de 12.000 puestos de trabajo formales y dignos. Iskra, ¿cómo calificas la labor de este gobierno precisamente en el capítulo de empleo?
una vez más, creo que no estoy de acuerdo, no coincido con la información que da el presidente en su informe de gobierno. No podemos olvidar que una de las últimas acciones que hizo el Partido Patriota antes de dejar el gobierno fue la reforma laboral, la reforma de la ley de trabajo, donde aprobaban los salarios diferidos, se llaman, que es poder pagar a los trabajadores por debajo del salario mínimo en caso de que así se requiere, de que así lo considere el empleador. Entonces se plantea como una alternativa generadora de empleo, o sea, antes no te podía pagar, pero ahora sí puedo, entonces estoy generando empleo, y lo que ocasiona es la generación de empleos precarios, de salarios empobrecedores, que finalmente tienen como consecuencia, y repito los datos, un 83% de la población empobrecida viviendo por debajo de los niveles de pobreza, de los cuales el 25% vive por debajo del 25%. Y el 68%, Iskra, además, de las personas que trabajan lo hacen sin contrato, o sea, economía informal. Claro, la economía informal, porque no hay una ley que sustente el amparo a la clase trabajadora. Lo que sí se ha hecho desde hace varios años y que ha continuado con el gobierno de Jimmy Morales es favorecer y facilitar la inversión extranjera en términos de abrir el espacio a las grandes empresas para contratar personas en situación precaria, sin garantías laborales, sin garantías sociales y, repito, con salarios empobrecedores. Y más allá de la economía informal y de que muchas de las personas no tengan contratos, sin embargo, parece que ha habido una recaudación récord en este año 2016 en lo que se refiere a impuestos. Rubén, ¿esta contradicción? No, pues probablemente lo que se está haciendo es... ¿Hay mucha presión fiscal en Guatemala? ¿Se considera una presión fiscal media? O... Bueno, hay una presión fiscal como puede haber en estos entornos económicos. 10% del PIB probablemente. Sí, en torno a esa cifra, pero bueno, el fraude tiene que ser gigantesco, la corrupción incontable. Es que no, vuelvo a lo de siempre, es que se intenta, el recetario del presidente Morales dice, bueno, voy a intentar a lo mejor aligerar la carga fiscal porque así las personas se sienten menos tentadas a cometer fraude y obtengo más dinero. Pero entonces, bueno, con ese dinero de más que obtienes, ¿qué haces en una situación de problemas estructurales? Volvemos a la misma situación. El dato que pasaban en prensa, ¿no?, de ese importe de las remesas para la economía, eso es desmedido. ¿Pero qué sucede? Pues que el sistema internacional y las economías de estos países lo que no pueden es vivir de situaciones de permanencia ilegal en otros países. Es que es un caos, es que hay que corregir en algún momento. O sea, lo que no puede pasar es que llega el presidente Trump y es que es muy malo porque va a deportar inmigrantes ilegales, pero lo que tú no puedes tener es tu economía. Vamos a reconducir el debate sobre la responsabilidad del gobierno de Morales en este sentido, porque más allá de eso, Iskra, más allá de que ha habido una recaudación récord, lo que es cierto es que, por ejemplo, la distribución de esos impuestos, un 2,5 del PIB en lo que se refiere a educación, si no me equivoco, con las infraestructuras en escuelas de primaria y secundarias que están bastante decadentes, ¿no?, con muchos problemas. Eso sí es responsabilidad del gobierno de Morales. ¿Por qué no ha revertido esa tendencia? Las políticas recaudatorias también, solo retomo. No hay que olvidar que la CICIG en sus informes que presenta semanalmente o continuamente ha informado y ha avisado de los grandes evasores tributarios que existen en Guatemala. Entonces, este gobierno se ha visto obligado también a trabajar sobre estos temas, inducidos a invertir en evasión fiscal, o sea, en la lucha contra la evasión fiscal. Exactamente. Entonces, el nuevo ministro de Finanzas, que es una persona joven, fresco, que viene de los sectores de la izquierda, pues ha ido prestando atención a estos detalles que ha introducido la CICIG en el debate político y económico y tributario de Guatemala. ¿Y eso le ha impedido, Iskra, que inviertan más en educación o en sanidad, por ejemplo? Pero sí ha llevado a que la carga tributaria sea, o sea, a la que la recaudación de este último año haya aumentado. Ahora, ¿por qué no se invierte en servicios sociales? ¿Por qué no se invierte en salud, en educación y en todos los derechos fundamentales a los que tienen derecho los ciudadanos y las ciudadanas? Pues una cuestión, es una decisión política, del sistema, de la estructura estatal, del gobierno, que finalmente la tendencia es a privatizar todos los servicios sociales y fortalecer la economía a partir de un crecimiento económico. Jesús, es que la situación en sanidad es muy precaria. Bueno, recordemos que incluso el año pasado, a 6 meses de que tomara su cargo el ministro de Sanidad, tuvo que dimitir precisamente porque faltaban medicamentos en
en los hospitales y a día de hoy prácticamente solo al 70% se cubren de fármacos esos hospitales. ¿A qué se debe que no haya una mirada, digamos, a un sector tan fundamental como es la sanidad? Muy sencillo, porque existen y persisten causas subyacentes en estos países de Centroamérica que tienen historias difíciles. La precariedad no se ve más que aumentada y continuada por seguir aplicando las recetas de la senda liberal. Yo lamento discrepar, pero creo que si hacemos una radiografía a la historia de Guatemala, pero también a sus países vecinos, vamos a encontrar un denominador común que viene siendo siempre Estados Unidos y su implementación de la lógica neoliberal, que no está haciendo más que privatizar, adelgazar el Estado social e impedir que esas clases populares no accedan a esos bienes y servicios básicos que estábamos comentando, como por ejemplo la sanidad. En cuestión social, no solo el 70% de las familias carece de ingresos suficientes para adquirir la cesta básica, sino que también una severa crisis, decía el Informe Nacional de Desarrollo 2015-2016, donde la mayoría de hogares no cuenta, como decía antes, ni con seguro médico ni con acceso a la seguridad social. Incluso a la vivienda, ¿no? Que también es otro capítulo en el que también está bastante complicado. Es totalmente insostenible o viable que un país pueda intentar ni siquiera construirse socialmente en base a estos problemas estructurales de alto calado. La verdad que la situación es bastante complicada y el tiempo se nos termina. Entramos en la recta final del programa, así que para terminar, ¿creéis que el presidente Jimmy Morales logrará completar su mandato, Rubén? Yo creo que sí lo va a poder completar, siempre y cuando no caiga directamente en las fauces de la corrupción. No creo que vaya por ese camino, yo creo que es más un presidente que se va a sentir impotente ante la gravedad de la situación que vive Venezuela. Manrique, un titular, ¿terminará Jimmy Morales su mandato? Yo creo que habrá... sí, en la medida que coincido con Rubén, en la medida en que no se vea afectado directamente por un escándalo de corrupción, no veo por qué no tendría que terminar el mandato. Jesús. Existe una antología de desengaños por parte de la derecha y Jimmy Morales tendrá que luchar con problemas crónicos. Iskra, última reflexión. Yo tengo mis dudas. El hecho de que su hijo y su hermano estén ahora en prisión es un golpe directo a la figura del presidente. Sin embargo, creo que mientras siga siendo útil al proceso de transformación que se está viviendo en Guatemala, pues estará. Muy bien, pues con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más, nos vamos, agradecemos a nuestros invitados por venir a debatir con nosotros aquí a Enfoque, Rubén Herrero de Castro, Luis Esteban González Manrique, Jesús Mesa, Iskra Soto, un placer tenerlos para hablar de la situación en Guatemala complicada, la hemos intentado analizar desde el terreno económico, social, bueno, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. A ustedes que nos siguen cada día, agradecerles también por su confianza y por acompañarnos en este análisis para comprender con mayor profundidad todo lo que forma parte de la actualidad. Les esperamos aquí el próximo lunes, como siempre, para que luego ustedes se hagan su propio enfoque.